hartutako pertsonak libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Primer punto, aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha del 1 de julio del 2021. Juanra, profesor, Mónica, Josu. Bueno, bozkatzea pasatzen dugu. Baiezkoak. Ezezkoak. Abstentzioak. Bigarren puntua, expediente 2500 del 2021. Aprobación, si procede, de la solicitud de admisión a la red territorial para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya. Juanra. Bueno, la red de igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya tiene como finalidad constituirse en espacio de trabajo y de coordinación interinstitucional entre la Diputación Foral de Vizcaya y los municipios de Vizcaya para el impulso de las políticas de igualdad en el territorio histórico. El primer paso para la incorporación es que este pleno apruebe el documento de solicitud de admisión elaborado por el órgano para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya, y en el documento, además de los compromisos que asume el ayuntamiento, indica también las funciones que tiene el propio órgano. Entendemos que debemos estar en todas las iniciativas supramunicipales, ya estamos en Birdin Sarea y ahora también pretendemos entrar en la red de igualdad. Nosotros vamos a votar a favor de la incorporación. Vale, bueno, pues a nosotros en principio todo lo que sea tejer redes y asociarnos nos parece positivo, especialmente en cuestiones como esta. Y bueno, sí queríamos preguntar un poco en qué se puede traducir esto en concreto para el municipio. O sea, el estar en la red, pues entendemos que pueda facilitar la comunicación y demás, pero bueno, queríamos preguntar un poco pues a qué puede aspirar Zalla o en qué se puede traducir en el municipio. En principio lo vemos con buenos ojos, pero bueno, pues queríamos si nos podíais concretar un poquito. Bueno, en el propio documento de la solicitud de admisión, pues dice cuáles son las funciones del órgano. Con lo cual, a partir de ahí se irán tejiendo, como tú bien decías, se van a tejer redes, se establecerán, se propondrán medidas, habrá una serie de cuestiones en las que participaremos y colaboraremos pues, para fortalecer este área. Vale, bueno, pedíamos algo un poco más concreto, pero bueno, pues igual en principio nos abstenemos, nos informamos un poco más de la red y bueno, pues de cara al pleno, pues seguramente sí, pero bueno, vale, es que ricasco. Bueno, yo voy a votar a favor y voy a votar a favor porque no se puede votar en contra. Probablemente no se puede ni abstener uno ante esto, porque lógicamente lo que aquí se propone, las funciones que va a tener esta red territorial, es muy ambicioso el plan. Ojalá se cumplan todas las funciones que aquí aparecen y en todo caso vamos a trabajar precisamente para que se cumpla todo eso. Pero yo creo que el movimiento se demuestra andando. Vamos a empezar a trabajar en este sentido con todas estas funciones y vamos a ver si entre todos somos capaces de que esto sea realmente algo útil para los ciudadanos de Zalla. O sea que voy a votar a favor. Nada, que sin más que lo vemos bien, pero que bueno, que queremos asegurarnos de que sea algo que no queda simplemente sobre el papel o en la foto, sino que es algo que se pone en práctica. Sin más, es que recasco. Lugar puntual, luego si preguntas, alguna cosa, Vale, queríamos preguntar si este año, ya que bueno, suele ser sobre estas fechas cuando más o menos se presenta, bueno, un poco más adelante, si ya que sabemos que el tema del proyecto solidario, pues los viajes están complicados y tal, este año ya partiendo de que sabemos que igual posiblemente no se puedan hacer viajes, a ver si tenéis pensada ya la forma de cómo enfocarlo o si se va a presentar en breve o qué información tenéis sobre el tema del proyecto. Es que ricasco.
Pues de la misma forma que el año pasado, lo que vamos a hacer es intentar ayudar de la mejor manera posible a la organización con la que venimos trabajando estos años. Sí que nos veníamos planteando algún cambio, pero con la pandemia no es posible. Por lo tanto, seguramente los viajes queden restringidos y veremos cuál es la forma de colaborar con ellos. Lo presentaremos. Pues, gehiorik eztabaidatzeko bukatutzat ematen dugu. Vale? Damos por finalizada la sesión. Eskerrik asko.